ברוך REC TV, llegando a toda Latinoamérica, con el poderoso mensaje de Dios. Desde los estudios de REC TV para todo Iberoamérica, presentamos Panorama Bíblico. Un programa donde conoceremos lugares, geografía bíblica, historia de la iglesia, protagonistas de la fe y mucho más. Conducido por el abogado Orlando Murillo. Bienvenidos. Bendiciones, mis queridos hermanos, televidente, REC TV conectando al mundo con Cristo. Presente el programa Panorama Bíblico, su primer programa. Nos estamos inaugurando en este día para todos aquellos amigos, hermanos en Cristo que nos están viendo. Tenemos este programa espectacular. ¿Y qué vamos a tener en el Panorama Bíblico en esta noche? Vamos a tener 3 segmentos. El primer segmento vamos a estar hablando sobre los lugares bíblicos, que es la geografía bíblica, de los lugares en donde se dieron los acontecimientos que nos menciona la Biblia. Vamos a hacer un recorrido por la geografía de Israel, de la tierra de Israel. También vamos a tener el segmento Los protagonistas de la fe. Y esta noche me enorgullece de mucho corazón tener como un invitado especial a un hombre de Dios al cual he aprendido mucho. Le hemos honrado y
que ha sido fue mi pastor, es mi pastor todavía, el pastor Carlos Luna Reynoso, un protagonista actual de la fe que nos va a estar compartiendo con ustedes y con nosotros toda su experiencia ministerial, espiritual. Y también tendremos historia de la iglesia en el Ecuador. Vamos a estar tratando aquí sobre cuándo ingresó el Evangelio de Jesucristo a nuestro país. ¿Cómo ingresó? ¿Quiénes fueron los primeros hombres que regaron esa semilla con sudor, con lágrimas y también con sangre? Porque sí, Señor, la historia de la iglesia en el Ecuador se regó con sangre y es un acontecimiento que vamos aquí a estar tratando en este y en los próximos programas. Así que yo les pido, mis queridos hermanos, amigos, que estén con nosotros y sobre todo comparte nuestro programa, comparte la transmisión tanto por WhatsApp, por Facebook y también por YouTube. Así que te invitamos para que tú estés en esta noche. Y al lado mío también está otro invitado especial, un compañero, también hermano, apóstol, Gustavo Zambrano. Compañero de milicia. Así es, Gustavo Zambrano. También hemos dado el honor de estar en esta inauguración de este programa. Él fue un hombre que, como ha contado su testimonio aquí en el programa, que él combatió por Israel en su debido tiempo, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás en esta noche? Bien, gracias a Dios y, verdad, gratificante que tengamos un nuevo programa en Red TV, que podamos ser tan diversos en Red TV en muchas cosas, que los diferentes ministerios manifiesto los diferentes dones, la gloria de Dios manifiesta a través de las diferentes formas como Dios esparce el Evangelio, las diferentes operaciones del Espíritu Santo, todo lo que podemos ver, igual como el programa que tú estás inaugurando hoy con Panorama Bíblico, es lo agradable de poder impartir, compartir. Van a venir ministros que nos van a dejar un legado de su recorrido, de su caminar. Exactamente. Vamos a estudiar un poquito la Biblia y todo eso. Visitando a sus iglesias, Eso es lo importante. Iglesias para saber su labor ministerial, espiritual y social que ellos tengan. Conocer parte en vivo y en directo de esa lucha, de ese trabajo, de ese esfuerzo ministerial, cómo Dios se manifiesta a través de todos y cada uno de los diferentes ministerios, de los diferentes siervos, como Dios trabaja en ese cuerpo de Cristo esparcido. Pero Gustavo, todo este programa, tanto el tuyo que tuvimos el día martes, contamos con nuestro auspiciante principal. Todo esto no sería capaz primero, después de Dios, Fantasy Viaje. Claro, Fantasy Viaje hemos tenido la ayuda. Nos invita a viajar con nosotros a diferentes partes del Medio Oriente, especialmente a la tierra de Israel. Así que como yo siempre le digo a los hermanos, no espere que te los cuente, no lo mires solamente por YouTube, no lo mires por las redes sociales, vive tu propia experiencia, ir a la tierra de Israel, la tierra para algunos santa, para otros la tierra de los acontecimientos, pero queremos que viajes con nosotros. Fantasy Viajes, estamos nosotros aquí en Guayaquil, también tenemos las oficinas en Quito y van a ser más después los números para que puedas comunicarte con nosotros. Yo quiero viajar contigo, queremos que tú seas parte de esta experiencia de viajar a Israel. Tenemos ese viaje precioso, también incluye también lo que es la actual Turquía con las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a estar también en el lugar donde fueron llamados los primeros cristianos, Antioquía, sí, que están ahí las evidencias arqueológicas. Claro, es increíble, como hablábamos en el programa del martes, es verdad, para que tengas presente, esas ciudades que hablan el Apocalipsis precisamente no están en territorio israelí, sino están en territorio turco. Entonces eso es lo bueno, agradable conocer, pasear, conocer esos caminos de Pablo, esos caminos que recorrió ese hombre que abrió una brecha fuerte para la iglesia actual. Así es. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, vamos a ir un pequeño corte comercial y retornamos inmediatamente para comenzar nuestro primer segmento aquí en Panorama Bíblico.
En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo,
que se vaya, menos Él. Que me quiten todo, pero algo. Vámonos, que yo deje de adorar, de adorar, de adorarte, 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 de adorarte. Donde se vayan todos, y que vaya el que quiera, que me quito lo que le da la gana, pero esa guerrera, ese guerrero, esa guerrera, no se rinde, no se rinde, no se. Yo no sé si tú puedes sentirlo, pero hay una presencia poderosa, déjate el Espíritu de Dios, que toque, que toque, que toque. Este programa es de clasificación A, apto para todo público, con contenido F de familiar. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Panorama Bíblico. Panorama Bíblico. Un programa donde conoceremos lugares, Geografía bíblica. historia de la iglesia, protagonistas de la fe y mucho más. Sintonízanos todos los jueves de 20 a 21 horas por Rec TV, conectando al mundo con Cristo. Estamos listos, Señor. La espera terminó. Derrama tu gloria. Cristín de Clario, la salmista más esperada, llega a Guayaquil Gloria en lo alto. para presentarnos en vivo su tour Emanuel. Santo, santo. Cristín de Clario, en una noche de alabanza y adoración. Vivo porque me amaste. Jueves 26 de marzo, Coliseo Voltaire Paladines Polo, 20 horas. Entradas a la venta desde ese 9 de febrero en mastickets.es y en todas las librerías cristianas de Guayaquil. Y ven a disfrutar de una noche de Dios con nosotros. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Panorama Bíblico. Panorama Bíblico. Un programa donde conoceremos lugares, Geografía bíblica. historia de la iglesia, protagonistas de la fe. Bueno, mis queridos hermanos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Panorama Bíblico. Gustavo por aquí nos ha traído una bendición para nuestros televidentes. ¿Cuál es esa bendición? Claro, Gustavo? Muestre, mira, muestre. mira. Tenemos ahora Ajá. la oportunidad de que te lleves totalmente gratis boleto para Cristín de Clario. Para el concierto. El Coliseo Voltaire Paladines, vas a ir al concierto. Eso sí, lo vamos a entregar entre el grupo de personas que comparta 5 veces este programa. Entre ese grupo de personas vamos a entregar, tenemos 2, ¿no? Dos entradas, tenemos, dos entradas. Así que anímate, compártelo y mira, esto es para ti. Claro, para este 26 de marzo a las 19:30 el concierto de Cristín Di Clario para las personas que compartan este programa. Vamos a tener estas entradas gratuitas. ¡Qué bendición, qué bendición! Ministro, tenemos nuestro primer segmento, Geografía Bíblica, lugares bíblicos. Mire, esto es precioso, en los seminarios bíblicos se da esta materia y a veces la gente dice, uy, la de geografía, como que no, pero la vamos a hacer un poco muy dinámica. Mira, ahorita nosotros vamos a hablar específicamente sobre la geografía de Israel, ¿no? Israel está considerado como el pulmón del mundo. ¿Por qué? Porque está en un sitio estratégico. Es como un reloj. Tú le llamas, bueno, desde la profecía Sí. se dice el reloj profético. Exacto. Pero sí, está en un lugarcito como también es llamada esa parte, llamada la luna fértil también. Bueno, si hay que considerar, ya conociendo uno la tierra de Israel, los que miran solamente desierto. Yo estuve allá, con la misericordia de Dios, 3 años allá, en medio de la CFDI, y es extraordinario ver una tierra que en su entorno es estéril. Su labor, la que ellos han hecho,
Es extraordinario como le han sacado todo el potencial a esa tierra y son tierras verdaderamente fértiles en lo que ellos han trabajado como pueblo israelí. Bueno, mire, cuando la Biblia habla de que era la tierra codiciable, dice que la que fluye leche y miel. O sea, debemos, bueno, producción ya me está adelantando, pero quería hablar algo sobre esto de la tierra que fluye leche y miel. En su tiempo era una tierra codiciable, pero son 14 siglos que Israel ha estado en constante guerra, pelea, y eso ha ido dando un impacto también a la tierra, a la naturaleza, un impacto ambiental. Muchas guerras se han librado en Israel y eso ha ocasionado que la tierra fértil se vaya convirtiendo en lo que es actualmente mucho desierto. Eso es lo que muchas de las personas que tuvimos en el tour decían, pero por esta tierra pelean, por esta tierra que se ven las montañas peladitas, no hay árboles. Pero lo que está pasando ahorita en Israel sí es un milagro, porque eso lo dice la palabra también, que Israel iba a producir en el desierto. Y eso más adelante vamos a ver que Israel está haciendo producir la tierra a través de la tecnología que ellos han desarrollado del riego, ¿no? Y han canalizado las fuentes de aguas y están logrando ganarle la batalla al desierto. Es decir, ya ellos no se quedaron solamente con la situación de los ríos subterráneos, avanzaron mucho más allá. Tenemos como han logrado procesar el agua de mar, ¿sí? A volver en agua fértil. A través del proceso de la desalinización. Han hecho cualquier cantidad de cosas. No solamente se quedaron con los ríos subterráneos, han desarrollado técnicas. Acuérdense que ellos fueron los que desarrollaron la tecnología de la hidroponía, así, en el cultivo hidropónico extraordinario, en los kibbutz, en los campamentos, son extraordinarios los campamentos juveniles. Es extraordinario la labor que ellos hacen. Así es un trabajo increíble. Es decir, para los que ven, a simple ojo ven un desierto, un peladero diríamos nosotros en Colombia, pero realmente no es un peladero. Cuando tú ya te metes en serio en la tierra de ellos y conoces de fondo, vas a ver que lo que ellos producen es bastante y muy bueno. La calidad de lo que ellos producen en cuanto a alimentos es extraordinario, y la gente desconoce, pero Israel exporta alimentos. Así es. Y debo hacer la producción que me ponga el mapa de Israel en este momento para que la gente nos vayamos familiarizando con el mapa político actual de Israel. Recordemos que el mapa ha sufrido variaciones dependiendo el tiempo, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ir viendo y estudiando, mis queridos hermanos. Ahorita vamos a poner el mapa político actual, mira. El actual. ¿Qué es lo que pasa en Israel? ¿Por qué mucha gente dice, pero por qué hay tanto problema? ¿Por qué tanta gente se disputa? Si usted puede observar, mira, ahí dice Israel, pero hay una partecita, la parte de Israel está en amarillo y la otra parte está en blanco. Entonces, mis queridos hermanos, la parte en blanco es la parte palestina. Esta parte en Israel, siendo un lugar más pequeño, para que tengamos una idea que Israel es más pequeño que la provincia del Guayas. ¿Ya? Entonces, en este lugar que es tan pequeñito, existen dos estados de acuerdo a las conversaciones del proceso de paz de Israel que atiende con el mundo y que la ONU está impulsando. Entonces, la partecita amarilla es todo lo que es actualmente de Israel, con su capital Jerusalén, que también está en disputa, y la parte blanca, no podemos ahí señalar, vamos a ver, la próxima traeremos donde señalar, que está la parte de la Ramallah, que es la capital de Palestina, y más abajito hay también lo que es la franja de Gaza, que es una franja candente, es una franja donde Israel ha desarrollado un muro, y podemos observar que esa franja de Gaza, ministro, no se entra fácilmente. No, tiene sus restricciones. Muchas restricciones. Sus restricciones por seguridad, por los acontecimientos que han tenido. Se mantiene una fuerte cordón de seguridad, un anillo de seguridad bastante fuerte. Entonces Israel tiene sus límites, al norte tiene límite con Líbano, ¿no? La parte del noroeste con Siria, luego está más al ladito, está la parte de Jordania, ¿no? Luego en el sur está con Egipto, en la parte del sureste está en las orillas del mar Mediterráneo, ¿no? Y esas son los límites de Israel. El Israel político actual ha venido variando, mis queridos hermanos. Entonces, a medida de los acontecimientos históricos, los conflictos, lo que se han ido desarrollando, entonces ha ido generando un cambio en toda su topografía, en su geografía, pues, política, hablándolo políticamente.
políticamente Israel ha sufrido. Otra cosa, ministro, interesante es que, mire, reafirma, Israel está en un punto, como digo, considerado el pulmón del mundo, un punto estratégico, en donde era paso obligado de todos los imperios conquistar estas tierras. Por eso que todos los imperios que en el mundo han surgido, ¿no? Primero el imperio egipcio, luego el asirio, luego el medo, el babilónico, entonces luego el griego. Y incluso luego la influencia otomana estuvo, la otomana también estuvo influenciando. Ellos que lograron, siempre conquistaron estas tierras, y es por eso que en 14 siglos Israel ha estado en disputa constantemente. Sí, y constantemente. Es que ha sido históricamente un paso obligado en el transcurso de la historia de las conquistas. Se ha generado, hay un acceso al mar que era al mar Mediterráneo, que es de un carácter muy importante en aquella época y en la actual, ¿no? Todavía es importante ese acceso al mar, y aunque vemos un territorio muy pequeño, su influencia es bastante grande. Y la historia lo ha marcado, es que no es hablar por hablar, sino que la historia ha dejado esa huella histórica y ha quedado marcada esa huella histórica del suceso del territorio de Israel. Por supuesto, estamos dando una introducción, hermano. Tratar la historia de Israel, recordemos, son más de 14 siglos que vamos a ir nosotros tratando en los diferentes programas sobre la historia, los lugares de Israel actualmente, ¿no? Israel es un lugar donde constantemente se está haciendo excavaciones arqueológicas. La arqueología bíblica está confirmando muchas de las historias que nos habla la Biblia, y damos gracias a Dios por eso, porque mucha gente en un determinado tiempo puso en duda ciertas historias de la Biblia, puso en duda muchas de los relatos bíblicos, sí. Y gracias a Dios con los descubrimientos arqueológicos. Miren, antes yo leía sobre la ciudad Gilgal, que han encontrado los restos, incluso también se han encontrado ya los restos de la ciudad de Gad, donde supuestamente era la ciudad de los gigantes, del gigante Goliat. Se han encontrado. Entonces, cada vez Israel está en un proceso de que escarbar. Mientras más escarbe la tierra va a hablar solita, ¿me entiende? Y esto nos ayuda, gracias a la arqueología bíblica, mis queridos hermanos, que hemos podido observar que Israel tenemos mucho todavía, porque todavía Israel tiene que darnos más sorpresas. Vamos a confirmar las verdades que establece la palabra de Dios. Se ha confirmado, el trabajo que se hace allí arqueológico es bastante amplio, y de verdad que se ha tenido mucha prudencia, mucho cuidado en que cada cosa haya ido saliendo de manera prudente. En verdad que se han encontrado ciudad sobre ciudad, y esas excavaciones han permitido avanzar mucho más. Exactamente. Los hallazgos de los gigantes, las cosas que se han encontrado, ha ido confirmando nuevamente que la Biblia realmente es un soporte histórico y arqueológico. Así es. Es bastante Yo voy a decir firme a y fuerte producción en que eso. pongamos la última partecita para ir recopilando de la introducción sobre la tierra de Israel. La tierra de Israel ha sido llamada de muchas formas, ¿no? Y una de las que se dice, diferentes nombres que ha tenido la tierra de Israel. La tierra de Israel, una es la tierra de Canaán. ¿Usted por qué cree que se llamaba Canaán? Ahorita podemos mostrarla. Ya, Canaán, ¿no? Era una civilización que estuvo asentado en lo que es Los cananeos, los territorios israelitas. También se le llamó la tierra de la promesa. Mire, ahí podemos ver de las tribus. Bueno, eso es se para nos más adelantó adelantico, producción. se nos adelantó producción un poquito. Un poquito, bastante, al tiempo del Más o menos en el tiempo de la historia del Imperio Romano Sí, también se nos adelantó. Este es en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciendo aquí una introducción, después vamos a ir hablando cada periodo de tiempo. Por ejemplo, en el tiempo del Imperio Romano, en donde estaba nuestro Señor Jesucristo, la tierra de Israel fue dividida casi en 5 provincias, ¿no? Judea, cuando se repartió las 5 Samaria, Galilea, ¿no? Perea, ¿no? Y la Decápolis. Ese es el cuadro que teníamos ahorita, ahí, cuando hablamos de la época más o menos del Imperio Romano. Ahí estaba repartido las 5. Y actualmente se disputan, ¿no? Si usted lee, bueno, ahí estamos produciendo los nombres de Israel. Canaán, por el hecho de que sus primeros habitantes fueron descendientes de Canaán, hijo de Noé.
comprendía el país desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, de acuerdo a Josué 14. El soporte bíblico, Josué, ahí está el capítulo soporte 14. bíblico para los hermanos, que va a quedar aquí en el programa establecido esta diapositiva. Luego no se llamó Israel, no, porque fue usado después de que la tierra había sido distribuida en las 12 tribus, no, después de la conquista Y la ocupación que tuvieron. Perfecto. Sí. Otro nombre que se le dio a Israel, sáquemelo al ministro ahí. Tierra prometida. Tierra prometida, muy bien, tierra prometida. Exacto. ¿Por qué se llamó tierra prometida? Era la tierra del pacto, La tierra del pacto. ¿Y cuántos pactos de las hay? promesas que hubo. Hizo con Abraham y sus descendientes, y desde ahí venía la tierra prometida. Así es, le dijo a Aquella Abraham, que decía desde el comienzo de la tierra que fluye leche y miel. Y esa promesa era muy importante para ese pueblo. así es, Dios le prometió a Abraham diciéndole: a tu descendencia le daré esta tierra. En visión él vio de que él se iba a constituir en padre de multitudes, por eso que fue llamada la tierra de la promesa. De la promesa. Y otros dos nombres más hay por ahí, producción, para que se nos quede aquí el siguiente, En el siguiente cuadro. diapositiva, el siguiente cuadro, para ya ir concluyendo este segmento, Tierra Santa. Bueno, mira, yo personalmente no digo, para mí todo el planeta Tierra, todo el globo terráqueo es santo, porque dice su palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que le habitan. Entonces yo le llamo a Israel la tierra de los acontecimientos santos, ¿no? Dice que se usó este nombre porque se pensaba que la tierra pertenecía a Jehová, pero no solamente la tierra de él, sino toda, como digo, de acuerdo a Zacarías 2:12. Luego también ha sido llamada Judea, en el tiempo de que ya se repartió la tierra, ¿no? Y fue después del cautiverio babilónico y fue nuevamente aplicado a toda la tierra. Y sexto, Palestina, derivado de los filisteos, quienes antes habitaban en la frontera sudoeste. Que realmente significa Los del otro lado. Los del otro lado, o sea, los de afuera, los que venían de afuera. Significa el término palestino. Claro, y actualmente todavía, como hemos dicho, pues, hay esa disputa que más adelante. Bueno, producción, nos vamos a ir un momentito. No se olviden los hermanos, los televidentes, de compartir nuestro programa y se estarán ganando una entrada gratuita, No se les dos olvide. entradas, perdón, para cada persona, una entrada y otra entrada para el concierto de Cristín Di Clario, que estará muy pronto. Y en el próximo segmento tendremos, como digo, dentro de nuestro segmento, nuestro invitado especial. Nuestro invitado especial dentro del segmento Los Protagonistas de la Fe, un hombre muy preparado, aparte de ser pastor, es también mi colega, abogado también, también estudioso de la geopolítica, y también vamos a hacer algunas preguntitas sobre Israel. Él sabe Exacto que mucho sí. También Ahí lo metemos vamos a en el estar tema. haciéndole también unas preguntas sobre la historia de la iglesia en el Ecuador. Es maestro también en seminario bíblico, fue mi maestro también, ministro, y vamos a estar compartiendo con él muchas experiencias ministeriales. Así que, producción, vámonos a ir un pequeño corte y regresamos rapidísimo A nuestro siguiente a segmento. nuestro siguiente segmento. Gracias, ministro. En este 2020. En este 2020. En este 2020. Continuamos con la bendición para tu vida. Con la bendición para tu vida. Somos Rec TV. Rec TV, televisión online. Conectando al mundo con Cristo. Conectando al mundo con Cristo. Rec TV. Rec TV. Llegando a toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica. Con el poderoso mensaje de Dios. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom. Panorama Bíblico. Panorama Bíblico. Un programa donde conoceremos lugares, Geografía bíblica. historia de la iglesia, protagonistas de la fe y mucho más. Sintonízanos todos los jueves de 20 a 21 horas por Rec TV, conectando al mundo con Cristo. Shalom Aleichem, Evenu Shalom. Qué bien, mis queridos hermanos. Estamos aquí ahora en nuestro segmento Los Protagonistas de la Fe. Me siento muy orgulloso y privilegiado de estar al lado de un hombre que es actualmente un protagonista de la fe, un hombre que ha abierto obras en diferentes lugares de nuestro país,
un hombre que desde muy joven ha servido al Señor, ¿no? Y está con nosotros el pastor Carlos Luna Reynoso, Pastor Carlito, como le decimos aquellos que tenemos confianza. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches y gracias por la invitación a este programa, y de hecho va a ser una bendición para nosotros tener información bíblica, como siempre lo deseamos en nuestros corazones. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlito, por estar en este programa, recién inaugurándolo, Panorama Bíblico. Queremos nosotros hacer un programa diferente que muestre muchos detalles que quizás desde la iglesia no se dé, pero son detalles a la luz de la palabra, Pastor Carlito. Y usted, yo sé que usted es un apasionado por Israel. Cuéntenos, ¿qué opinión usted puede tener sobre Israel? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su pasión? Bueno, podríamos decir que Israel tiene dos historias. La primera era cuando David extendió los dominios de Israel por todos los lugares. Y sus dominios eran primeramente al norte, los montes sacros, los montes arménicos y los montes Ararat y el Danubio. Al sur, lo que conocemos como la desembocadura del río Nilo, Egipto y todo lo que es África. Al este estaba Siria, Asiria, Babilonia y parte de África. Y al oeste estaba lo que conocemos como el mar Mediterráneo y su isla Chipre. Pero lo particular de esto, el por qué fluía leche y miel, era porque había una virtud dentro de este territorio. Era que el río Nilo, que nacía desde el norte y desembocaba en Egipto, podría decirse, se inundaba cada 4 meses. Y no tan solamente el río Nilo, sino que el Tigris y el Éufrates. El Tigris nacía en el Mediterráneo y moría entre las fronteras de Siria y Asiria, lo que nosotros actualmente conocemos como el Golfo Pérsico. Y también nacía el Éufrates por la parte de abajo de Israel y desembocaba en el Golfo de Hormuz, todo lo que era Asiria y Babilonia. De modo que estos 3 ríos se inundaban cada 4 meses y hacía que la tierra sea tan fértil que no necesite ni siquiera riego. De modo que esto formaba lo que conocemos la Mesopotamia, que quiere decir entre ríos. Y este era el fenómeno maravilloso por lo cual Dios les decía que era una tierra que fluía leche y miel. Ahora cambia ya la figura geográfica. Recordemos que Israel sufrió una división. De las 12 tribus, 12 se pasaron al norte. En ese tiempo gobernó las 12 tribus, las 10 tribus de Israel después de Salomón, Roboán, general de los ejércitos de Salomón. Y Jeroboam, hijo de Salomón, gobernó las 2 tribus del sur. Y esto se dividió, de modo que la parte norte se convierte en la capital de las 10 tribus, que era Samaria. Y en el sur, que era Israel con su capital Jerusalén. Y esto hace de que Israel prácticamente se vuelva un pueblo muy pequeño, ya que cuando los asirios invaden la parte norte, se llevan a todos los habitantes de Israel hacia todos esos contornos y traen a habitar a los asirios. Por eso es que siempre Samaria, que era la capital de Israel, fue considerado como pagana. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú me puedes dar de beber a mí agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Y entre judíos y samaritanos no se llevan. Y eso es lo que no podemos entender a veces. Es porque Samaria fue convertida en una capital de los asirios, porque lo invadieron e hicieron un traspaso de habitantes en esos tiempos. Ahora, el Israel actual que conocemos, sabemos nosotros que después de que en Isaías hubo una profecía, podría decirse, y le cuento algo, ¿sabe? Que esto es muy interesante. Qué lindo, qué lindo. En el año de 1897 hubo un hombre llamado Teodoro Herzl.
Este hombre fue uno de los profetas que comenzó a basarse en la profecía de Isaías 51:11, que decía: y volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y el clamor de sus voces huirá. De modo que este hombre comenzó a decirle antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial a los judíos: regresen a Jerusalén, se terminó la diáspora judía, regresen. Muchos no regresaron, otros sí. Por eso es que Hitler lamentablemente asesinó a más de 6 millones de judíos por este holocausto que sucedió. Una vez que regresan ellos, una parte, no todos, regresan, ellos prácticamente toman posesión. Usted sabe que hubo la guerra de los 6 días, sí, con estos 5 países que se opusieron a que Israel haga una ciudad independiente. Esto hizo de que Israel prácticamente entrara en una guerra, y comenzaron a conquistar las llanuras del Golán, la Franja de Gaza, Cisjordania, Tel Aviv y Jerusalén. Se tomaron estas 5 provincias y es el nuevo territorio que actualmente tienen. Pero lo curioso de todo esto es que cuando ellos ganan la guerra, regresan. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se organiza la Organización de las Naciones Unidas, y estos son, a través del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, les da la carta como una cédula de identidad. Sí, ustedes son una partida de nacimiento, ustedes son ahora una nación independiente, un Estado independiente. ¿Por qué? Quienes, se dicen que financiaron parte de todas estas cosas fueron los judíos. Y eso es otro tema muy interesante. Interesante, Pastor Carlito. Pero déjeme decirle, Pastor Carlito, que nosotros podemos viajar a tierra de Israel. Fantasy Viaje nos hace ese sueño realidad. El año pasado estuvimos en Israel, Pastor Carlito, y yo siempre les digo, y yo sé que con usted vamos a estar viajando a Tierra Santa muy pronto. ¿Qué le parece, Pastor Carlito? Oh, bendito Dios, sería la bendición más grande que Dios nos diera. Qué lindo, ¿sabe? Pastor Carlito, de realmente que la información que usted nos está brindando en esta noche, ¿no?, sobre ese recorrido histórico sobre Israel. Nos ha hablado sobre cuando Israel, la parte más poderosa, cuando Israel se extendió, fue en el tiempo del rey Salomón, rey David y Salomón, ¿no? Y ahora Israel ha quedado como reducido, ¿no? Y hay 2 estados ahí. Palestina también se lo está disputando ciertas ciudades. Bueno, en realidad no tan solamente se disputan este territorio judíos, palestinos, sino también la iglesia tradicional que nosotros conocemos. Porque recordemos que siempre fue disputada esta tierra, porque cuando Constantino fundó lo que ahora nosotros conocemos, estos territorios, se llamaba Constantinopla y su capital era Bizancio. Ahora, se cambió de nombre, pero ahí dominaban, era religiosamente la iglesia tradicional, y por eso siempre también han querido que estas tierras pasen realmente, para que se termine la pelea entre palestinos y judíos, pase a propiedad de la iglesia tradicional. O sea, que Jerusalén sea, el Vaticano se traslade a Jerusalén. Es que antes había el reino de Oriente y el reino de Occidente. Recordemos que actualmente existen 23 naciones de la Liga Árabe, y Israel no es aceptado porque no tienen la religión o doctrina musulmana. Pero creo que esto tiene que en algún momento llegar a un acuerdo, pero ya este es otro tema que es otro tema, Pastor Carlito, que es tan lindo el saber que ya ubicaron a todos los utensilios sagrados, ya saben dónde están, ya saben dónde está el arca del pacto, ya saben dónde están los incensarios, dónde está el menorá, dónde está la mesa de la propiciación, dónde están todos aquellos utensilios. Es decir, han dicho en Israel que en 6 meses construyen el templo y presentan todos los utensilios sagrados, porque ya han sido ubicados a través de los satélites que pueden rastrear hasta 500 metros de profundidad de la tierra. Qué maravilloso la información que nos está dando el Pastor Carlito Luna, ¿no? Recordemos que estar en Israel es lo más emocionante. Lo del templo solo ha subsistido el muro de los lamentos. Es el lugar donde tiene que ser reconstruido el 3er templo, ¿no, Pastor Carlito? Sí, le explico algo con relación a esto. Desde Malaquías a Mateo hay 400 años, y en este tiempo de oscurantismo hubo una familia que se llamaba los Macabeos. Macabeo quiere decir martillo. Los Macabeos
se disputaban entre ellos la administración del templo, porque todavía ellos cuidaban el templo, porque era una insignia sagrada, santa para los judíos de mucho respeto. ¿Qué sucede? Que hubo una disputa, una pelea entre dos hermanos macabeos, que eran Aristóbulo Macabeo y Judá Macabeo. Y cuando Judá Macabeo iba perdiendo la guerra con su hermano Aristóbulo Macabeo, él tomó a 400 hombres sacerdotes y aproximadamente 500 soldados para que entren al templo y bajen todos los utensilios sagrados en un búnker, porque ese búnker solo se podía cerrar y abrir por dentro. De modo que eso hicieron y se cree que todo está guardado ahí. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Es porque cuando Nabuzaradán, general de los ejércitos de Nabucodonosor, invadieron Jerusalén, se robaron los utensilios sagrados y se los llevaron a Babilonia. Y esto, cuando se cumplió los 70 años de la diáspora judía, ellos volvieron a reconstruir los muros y también el templo. Y esto lo hizo con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y ellos no quisieron que vuelva a pasar lo mismo, vuelvan a robar los utensilios sagrados. ¿Y qué hicieron? Cuando hubo esta guerra entre los hermanos macabeos, tanto Aristóbulo Macabeo como Judá Macabeo, escondieron todos estos utensilios sagrados debajo del templo en un búnker. Por eso es que no lo encontramos, el arca del pacto, en ningún lugar, ni la van a encontrar nunca. No van a encontrar los incensarios, no van a encontrar el menorá, no van a encontrar la mesa de la propiciación, no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque están guardados en un lugar secreto donde ellos miraron el futuro y dijeron, otra vez no nos va a pasar lo mismo, de modo que vamos a cuidar las cosas de Dios. O sea, se dice que están bien abajo de los muros. En un búnker, debajo del antiguo templo. Sí. Es que, ahora... Y actualmente está lo que es, ahí vemos una réplica del templo, actualmente está una mezquita musulmana, pero todavía no nos metamos en eso porque, Pastor Galito, nosotros sabemos que este es un problema que es actual, y yo me comprometo a hacer un programa especial sobre esto del problema palestino, israelí y palestino. Y también sería bueno, la iglesia tiene que orar por los israelitas, tiene que orar por Israel, pero también debe orar por el pueblo palestino también. ¿Me entienden? Sí, se llama la mezquita de Omar porque el primer califa de los musulmanes fue Omar. Ahora, recordemos también que Mahoma tuvo alucinaciones y decía él que el ángel Gabriel bajaba y le decía las cosas del cielo. Él no pudo nunca escribir nada, pero su suegro, Abu Barak, él sí escribió este libro de los musulmanes, el Corán. Pero cuando vino Omar, su yerno, fue el que comenzó a hacer conquistas. Estamos hablando de los años 560, 580, hasta que se consolidó. Y la iglesia tradicional nace justamente en los años 600, después de esta pugna entre cristianos y musulmanes. Pastor Carlito, un hermano o amigo, Máximo Álvarez, dice, el Estado de Israel ya no es pueblo de Dios. ¿Qué le podemos contestar muy amablemente a nuestro hermano? Bueno, no sé desde qué punto lo diga, ¿no? Desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista secular, porque siempre Israel, mediante la palabra de Dios, se ha dicho que es el pueblo de Dios. Pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que por un tiempo ellos han sido cegados, pero no dejan de ser el pueblo de Dios, para darnos paso a nosotros como gentiles, para que se cumpla la palabra de Dios, de que Jesucristo vino también por nosotros, ya que ellos no lo recibieron, nosotros sí, de modo que no podemos tampoco responder directamente a esta pregunta, porque no sabemos desde qué punto lo diga, pero tenemos que entender que Dios tiene misericordia para todos. En algún momento se le abrirán los ojos a los judíos, y bueno, volverá Dios a ellos. Pero Pablo decía algo, él decía en el libro de Romanos, no ignoréis, dice, así como los olivos fértiles han sido desarraigados de sus raíces naturales y puestas estos olivos fértiles en sus raíces no naturales, así vendrá el día en que Dios desarraigará
los olivos fértiles de sus raíces no naturales y las volverá a injertar a las raíces naturales. Es decir, que un día fueron sacados los judíos de esas raíces fértiles y puestos los gentiles, pero vendrá un día en que otra vez serán sacados los gentiles porque la gracia terminará y volverá Dios a su pueblo llamado los judíos. Muy bien, entonces, qué lindo, qué precioso, Pastor Carlito, que nos haya hecho ese recorrido histórico sobre Israel, ¿no? Es precioso. Vamos a poder, en nuestro segmento de geografía bíblica, vamos a estar hablando con mayor detalle, con invitados, así como el Pastor Carlito que maneja el tema. Pastor Carlito, ahora sí vamos a otro segmento de la entrevista. Yo lo considero a usted un protagonista actual de la fe en nuestro país. Cuéntenos cómo fue su llamamiento, cuándo usted se vino a los pies de Cristo o usted nació en un hogar cristiano. Queremos saber de usted un poco también. Bueno, las circunstancias por las que yo vine al Señor fue algo como accidental. Nosotros como familia pasábamos un momento muy difícil en nuestra casa. Y en la esquina de nuestra casa se estableció una iglesia. Y yo de curioso pasaba por ahí y me di cuenta que estaban dándole a los niños pan y un vaso de Quaker en la escuela dominical. Bendito, yo dije, bueno, me metí ahí y me dieron el vaso de Quaker y me dieron el pan y ahí no salí nunca más. Bueno, llevé a mis hermanos y me animé. Y bueno, pues la iglesia anterior, le hablo de 50 años atrás, no es como la de ahora, es totalmente distinta. Le digo pues que comencé a trabajar en los dramas, en el coro de niños, y comencé a trabajar con los cadetes, y bueno, y seguí. Y realmente yo recibí una sanidad de parte de Dios que cambió mi vida totalmente. Y esto me hizo que, como dice la Biblia, al que Dios más le perdona, más agradecido es. Y bueno, pues Dios me perdonó, Dios me sanó y yo entregué mi vida totalmente a Dios. Por eso es que desde muy joven comencé a trabajar en lo que es aires libres, misiones, campañas, visitación de cárceles, albergues, hospitales, y eso como que me hizo cambiar el panorama. Y luego después de esto, como yo ya trabajaba estableciendo iglesias, ¿no? Y Dios me dio un buen trabajo. Yo trabajaba en la Armada Nacional y ganaba muy bien, bendito Dios. Yo compraba a veces terrenos, compraba derechos de posesión efectiva, yo construía iglesias y aprendí la construcción dentro del ministerio. Y luego pues sucedió algo, como siempre tiene que salir. Y a veces hablamos esto en la radio para que no nos aflizcamos. Bueno, sucedió algo que tuve que salir de la iglesia porque el pastor nuestro que estaba en la iglesia salió. Y esto hizo de que alguien me llamase de algún lugar del exterior porque, bueno, he desarrollado como maestro de seminarios bíblicos, algunos en los que he trabajado. Claro que sí. He trabajado algo de 35 años y me conocían. Y me llamaron a pastorear una iglesia. Y bueno, con ese ímpetu comencé a trabajar y fundamos a la vuelta de unos 4 años con esa iglesia, unas 6 iglesias. Y comenzamos a trabajar, pero me sucedió algo. La iglesia era Asamblea de Dios Internacional auspiciada por una misión en el extranjero. Y ellos decidieron ya no apoyar. Y prácticamente la iglesia se convirtió en otro ministerio y yo tuve que salir. Y yo decía, ¿y las iglesias que hemos establecido? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a quedar estos terrenos que hemos comprado, las inversiones que hemos hecho? Y ahí fundamos la Iglesia Cristiana Evangélica y Misionera Monte Moriah, que llegamos a un número de 38 iglesias, y fundamos en Brasil, fundamos en Chile, fundamos en Perú, fundamos en Honduras. En estos 4 países fundamos, porque después yo pasé a trabajar a la empresa eléctrica y como abogado yo era depositario judicial, trabajaba en Coactiva, ganaba muy bien y bueno, pues me ayudó para que yo compartiera con la obra de Dios lo que Dios me bendecía y comenzamos a trabajar, pero lamentablemente vino el gobierno de este jovencito que salió y lamentablemente estos puestos, usted sabe que son puestos de profesionales, tuvimos que salir y ahí para mí fue algo terrible, bendito Dios, que
ya no pude apoyar la obra misionera y perdimos estas iglesias de Perú, de Brasil. En Brasil estuvimos en Minas de Gerais, en Perú establecimos 2 iglesias, justamente trabajamos con Compassion en estos lugares. En Chile hicimos la campaña en la calle O'Higgins y la 38, trabajamos con la Iglesia Metodista Libre Pentecostal que nos apoyó, y también trabajamos en Honduras, específicamente en Chivana, un lugar más allá de San Pedro de Sula. Y bueno, Dios nos bendijo grandemente, y a breves rasgos este es más o menos el periodo, y usted me conoce que hemos venido trabajando, estableciendo iglesias, porque y hay muchas anécdotas con respecto a esto, sí. ya que Dios me dio la oportunidad de ser electricista, de ser abogado, y yo era gafitero, y yo construía, hacía todo. Le cuento una anécdota. Estábamos conversando. Sí, dele. Estábamos conversando, estábamos construyendo la iglesia en Pedro Carbo. Ajá. Y en Pedro Carbo, bueno, pues yo batía mezcla y me ponía como obrero y todo eso. Pero había un amigo que era asesor jurídico del municipio de Pedro Carbo. Y este jovencito, yo era ayudante de cátedra de práctica penal con el doctor Zurita, debe haberlo conocido, el mejor penalista que tuvo este país. Yo era ayudante de cátedra en la universidad, y yo lo hice pasar de año a él. Y cuando él fue a hacer mediciones del terreno, él me queda mirando y me dice: usted se parece a un abogado que se llama Carlos Luna. Y yo me lo quedo mirando. Yo soy Carlos Luna, tú eres Chiriboga. Yo no me olvido porque yo te hice pasar de él. Dice: abogado. Y estaba todo sucio. Me abrazó, y él bien entrenado. Hay cosas en las cuales yo creo que cuando uno demuestra la sencillez, la humildad, Dios es recíproco con uno, y Dios le facilita muchas cosas. Y yo creo que nunca debemos olvidarnos de dónde hemos nacido, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos ayudó, porque eso hace que seamos saludables espiritualmente. Amén. Recordando también que el pastor Carlito, bueno, en la iglesia cuando inició, conoció a su idónea, ¿no? Usted es el esposo de nuestra hermana, y le mandamos un saludo a Olguita Luna. También, cuéntenos un poquito de ahí. Oh, sí, fue algo ¿Cómo muy la llegó bonito. a conocer? Bueno, asistíamos a la iglesia central del Evangelio Cuadrangular, que más o menos tenía unos 1.800, 2.200 miembros en ese tiempo. Y bueno, como era muy activo, yo llegué a ser presidente de jóvenes, y ella fue elegida secretaria. En la directiva. En la directiva de jóvenes, que era una juventud muy grande. Nosotros hacíamos invasiones evangelísticas. ¿De qué año éramos más o menos muy estamos activos. hablando ahí? Estamos hablando de los 80, De los por años ahí, 80. 85. Bueno, y esto hizo de que yo le dijera a la actual esposa mía, bueno, he tenido una sola esposa, la única, y la única enamorada. Aclarando. Yo le decía a mi esposa: vamos a hacer unas cartas para invitación, porque queremos hacer una concentración de jóvenes a nivel de todas las iglesias cuadrangulares, para unirnos entre los jóvenes líderes y apoyar a las pequeñas iglesias. Bueno, yo le decía: vamos a hacer unas cartas, así que quédese. Y yo comenzaba, le dictaba y no sé cuánto, y otra carta, y después le invitaba a comer cuando ya era muy tarde. Y ahí comenzó el enamoramiento y todo eso, y hasta que, bueno, pues Dios nos ha unido, y al parecer pues hacemos una buena pareja, porque a mí me invitan a predicar a muchos lugares, y pues ella va conmigo y ella canta. Qué lindo es cuando se unen vidas con propósitos en Dios, y esto hace que podamos ir a muchos lugares en Dios. Claro, ya han salido afuera del país, ¿no? Ya algunos países predicando la palabra del Señor, Pastor Carlito, ¿no? Sí, hemos salido como a 12 países de este continente. Amén. Hemos ido a muchos lugares, nos conoce mucha gente. ¿Por qué? Porque nacimos prácticamente en el Evangelio, y muchos amigos salieron al exterior y ahora están sirviendo como pastores, y esas personas que nos conocen nos invitan, y para nosotros ha sido una bendición muy grande, porque hemos guardado esa amistad linda en Dios.
y esa fraternidad que no se olvida. Nadie olvida la infancia, la niñez, la juventud que vivió con esos jóvenes cuando llorábamos, nos abrazábamos, orábamos por cada uno de ellos y le decíamos: Señor, bendice a mi hermano, levanta su ministerio, dale la visión, dale la pasión. Son cosas muy hermosas, recuerdos que marcaron nuestras vidas. Y esto nunca nos olvidamos, y a veces hasta por solidaridad, vernos, abrazarnos, ellos nos invitan a nosotros, y esto es muy lindo, pastor. Qué bello es poder dar también a conocer a toda nuestra audiencia en que en Dios hay un placer en servirle. Es algo que revoluciona nuestras vidas, es una pasión inagotable de felicidad que hace que podamos nosotros dar todo a cambio de nada. Amén, Pastor Carlito. Muchas gracias, Pastor Carlito, por haber estado en este programa inicial de Panorama Bíblico. Espero que no sea ni la primera ni la última. Vamos a tenerlo para que nos venga a seguir dando esas clases, esa información en cuanto a Israel. Al invitado nosotros le damos el privilegio, Pastor Carlito, de orar primero por el canal REC TV, Conectando al Mundo con Cristo, y también por el programa Panorama Bíblico, por todos aquellos que nos han colaborado, por mi vida, por todos. Le vamos a dejar con esa bendición, Pastor Carlito, que haga una oración para ya ir terminando, y después nos despedimos ya culminando el programa. Y ya sabe que tenemos aquí los que han compartido, se van a ganar una entradita al concierto. Pastor Carlito, háganos. Amén. Vamos a orar por esta emisora, por esta REC TV, que ha sido una bendición que Dios ha levantado a sus líderes, y que la gloria de Dios repose sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, Dios, alabamos, bendecimos, honramos, veneramos su sacrosanto y sempiterno nombre, oh Rey de Reyes. Señor, gracias por esta emisora que le ha dado a tu siervo, Señor, para que sirva como un canal de bendición y de información a aquellos hombres y mujeres de Dios que lo necesitan. Dios, que como dice su palabra, Señor, que la gloria de Dios repose sobre cada uno de ellos, y asimismo, Señor, sea grande la bendición que usted le dé a cada uno de ellos. Adelante, Señor, en todas las cosas. Gracias también por este programa de Panorama Bíblico. Señor, bendígalos, Señor, que siga adelante, que esta información fluya, que sirva de alimento a muchos de nosotros, para que así podamos ser más eficaces en la administración de la palabra de Dios que usted nos da a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Dios, gracias. Amén. 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 Nos damos gracias a Dios, mis queridos hermanos, por este tiempo aquí en nuestro programa Panorama Bíblico a través de REC TV, Conectando al Mundo con Cristo. No sé si producción nos dice quién ganó, o eso internamente usted lo va a manejar. Vamos a una pausa en este momento y retornamos para ver quién han sido los ganadores de estas 2 entradas al concierto de Cristín de Clario. En el tiempo que estamos al aire, hemos llegado a tu corazón sirviendo y llevando la palabra de Dios a miles de hogares y ministerios en toda Latinoamérica, al mejor canal cristiano online. Y estamos listos para seguir adelante junto a ti, llevando y alegrando tu vida con el poderoso mensaje de Dios. Somos REC TV, conectando al mundo con Cristo. Bueno, mis queridos hermanos, estamos aquí. Me dice producción que una hermana, Juliana Herrera, ha ganado la entrada para el concierto de Cristín de Clario. Felicitaciones. Ha sido la ganadora. Ha sido la ganadora, no, solo uno. Bueno, la de la otra entrada me la quedo para mí, pues entonces. Juliana Herrera. Producción, ¿me la puedo quedar yo? Bueno, mis queridos hermanos, doy gracias a Dios por este tiempo de este programa Panorama Bíblico. Vamos a estar todos los días jueves de 8 de la noche a 9 de la noche. Así que queremos que ustedes se sintonicen, se conecten con nosotros aquí a través del programa. Queremos seguir dando información, y vamos a ir cada día, como dice la palabra, en aumento, en conocimiento y en mayor experiencia. Muchas gracias el apóstol Gustavo Zambrano también por haberlo tenido en esta noche, y gracias a nuestro auspiciante Fantasy Viajes,
que permite que nosotros viajemos a Tierra Santa, viajemos al Medio Oriente, y como siempre lo digo, nadie te lo cuente, vívelo tú mismo, vive tu propia experiencia. En los próximos programas vamos a estar compartiendo, cada quien que va a Israel va a tener su propia experiencia, por lo cual yo invito, motivo para que viajes con nosotros, van a estar la información para que te contactes con nosotros. Fantasy Viajes, ¿no, ministro? Bienvenidos de verdad a este programa Panorama Bíblico. No se te olvide, siempre quédate en contacto, comparta y no se te olvide. Con Fantasy Viajes tienes la oportunidad de viajar al Medio Oriente, conoce y recorre esos caminos, esos pasos que caminó Pablo, y conoce mucho más de esa aplicación de la vida, esa experiencia que tenemos de vivenciar por un momento el pasado, pero una experiencia extraordinaria en tu presente. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces quedamos, hermanos, bendiciones, hasta el próximo jueves, les esperamos. En Red TV hemos presentado tu programa Panorama Bíblico. Gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo jueves. Bendiciones.